C6, C7, C8 y T1. C5 y C6 el superior, C7 solo el medio y C8 y T1 el inferior. Y después cada tronco se va a dividir en anterior y posterior. Anterior y posterior, anterior y posterior. ¿Cómo? Queda con 6. Pero, ¿Y C7 cómo se divide? ¿También se divide? C7 se divide como es el medio, se divide también en anterior y posterior, pero va solito C7. Entonces, los dos anteriores de arriba, o sea, los que vienen del tronco, el superior y medio, se unen. Y el anterior que queda es solo. Entonces, los dos anteriores de arriba se unen y forman el lateral. Y el anterior que queda solito va a formar el medial. Y quedan tres posteriores. Entonces, ¿qué hacen esos tres posteriores? Se unen. ¿Y qué forman? El posterior. Forman el fascículo posterior. ¿Y es lateral, medial y posterior con relación a qué? A la arteria braquial. O sea, yo tengo acá la arteria braquial. Entonces, el que viene acá es el lateral. El que viene acá es el medial. Y el que viene acá por debajo es el posterior. ¿Listo? Todos son en relación a la... Se define lateral, medial y posterior con relación a la arteria braquial. Que todo lo que se divida... Es la misma axilar. Perdón, a la arteria axilar. Yo dije braquial todo el tiempo. La arteria Bueno, arteria axilar que cuando llega al brazo es braquial. ¿Cuál es? ¿Qué? A la axilar se convierte en la braquial. Sí. A la axilar. La braquial se convierte en la axilar. Axilar en la braquial. La axilar es más grande. Listo. Entonces, cuando acá se dividieron en anterior y posterior, todo lo que se divide en anterior va a ser flexor. Todo lo que se divide en anterior va a ser flexor. Y todo lo que se divide en posterior va a ser extensor. Porque el posterior, ¿cuál da? El radial. El posterior da el radial, y el radial ¿qué es? Extensor. Y los dos anteriores que me dan, pues el lateral que me da, el músculo cutáneo que me inerva la parte extensora del brazo. Que pasa por Se une por el coracoraqueado. El músculo cutáneo me da cuando se une con el otro medial, que también era un fascículo anterior solito. Cuando se unen, ¿qué me forman? El mediano. ¿Y el mediano que inerva? La parte flexora del antebrazo. Entonces el cubital ya no se forma. Y el cubital lo forma el mediano, el fascículo medial, que da un pedacito para el mediano y forma el cubital. Y el cubital que es también flexor. ¿De dónde sale? ¿De dónde que me va a sale? dar radial, que es extensor. Y que me va a dar el medial. El medial no, el radial, el posterior. Que todo lo que sea posterior es extensor y todo lo que sea anterior es flexor. ¿De dónde sale el axilar o circunflejo? Ah, Del lateral, del posterior. O sea que el posterior da El ramas, posterior, el radial entonces, otra y cosa. el axilar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lateral, posterior y medial. Y cada uno se divide en de a dos cositas. El lateral se divide en dos cositas. El músculo cutáneo, solo tan. Y una rama, tengamos acá una rama para el mediano. ¿El anterior? El lateral. Músculo cutáneo y una rama para el mediano. Tenemos el posterior, que también se divide en dos, radial y axilar. Y el medial, que también se divide en dos, una rama para el mediano que se unen y ya forman el mediano, y una rama solita que me da el cubital. Entonces, en total, ¿cuántos nervios terminales me quedan? 5. Aunque se dividen de a 6 cositas, da 5. una cosa así, yo le pregunto la pregunta que le iba a hacer. Porque acuérdate que el lateral da una rama, se le une con una rama del medial y forma el mediano.